Adrián Suárez Cotero, María Taveras, Ramón Estrella, por los difuntos de la familia Estrella Taveras, Bolívar Eves, Avelino Paulino, Estela Paulino, Andrés Paulino, Roberto Carreño, 2 años y 9 meses de fallecido, por la liberación de la familia Campos Batista, Campos Abreu y Campos Cabral, por la salud de Wilson Estrella. Acción de gracias por el feliz viaje de la hermana Isa. Acción de gracias al Espíritu Santo por favores recibidos. Acción de gracias por el cumpleaños de la hermana Adalisa Angelo, por la conclusión de nuestro templo, por nuestra peregrinación a Valleruana. Acción de gracias a Dios por favores recibidos, por la salud física y espiritual de una persona. Acción de gracias por el cumpleaños de Víctor Ramírez. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la gran fiesta de Pentecostés, que nos hará testigos, al igual que al grupo de los apóstoles, de la venida del Espíritu Santo. Pentecostés, en griego, significa día 50 o 50 días después. El 50 es un número que ya los judíos tenían asimilado desde hace siglos como símbolo de plenitud. Una semana de semana, 7 por 7 más 1. Es cuando celebran después del Éxodo la fiesta de la resurrección agrícola y la alianza que sellaron con Yahvé en el monte Sinaí, guiados por Moisés, a los 50 días de la salida de Egipto. Los cristianos celebramos hoy, después de la Pascua de Resurrección de Jesús, su donación del Espíritu a la comunidad apostólica, precisamente a los 50 días, no como fiesta independiente, sino como culminación de la Pascua. Que el Espíritu Santo nos mueva hoy a iniciar con gozo esta solemne celebración. Cantamos juntos. El Espíritu del Señor llenó la tierra y todo lo abarca y conoce todo sonido. Aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con su espíritu. Agradecemos a Dios por esa oportunidad que nos da de celebrar esta solemnidad del Pentecostés. Así que vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía que nos conceda la gracia del perdón y que nos ilumine con su Espíritu Santo. Escucha y
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida y alabémosle con nuestros labios. Santifica a toda tu iglesia en medio de los pueblos de las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste en hacer en los que comienzo de la predicación evangélica por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu llega como fuerte tormenta, ruido ensordecedor, fuerte tormenta, fuego, diferentes lenguas. Han sido símbolos tradicionales para describir el primer Pentecostés cristiano. Estos símbolos nos hablan con fuerza de que algo totalmente nuevo está brotando. El Espíritu poderoso de Dios está irrumpiendo en el mundo para unir a la humanidad dividida en una nueva comunidad, donde haya lugar para todos. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos, venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia, que limita con Cirene.
Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cualquier cosa buena que tengamos, cualquier don que Dios nos ha dado, todo proviene del Espíritu que obra en nosotros. Por encima de nuestros diferentes talentos, tareas y responsabilidades, el Espíritu nos une en el cuerpo de Cristo, formando una comunidad de fe, esperanza y amor. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidades de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu Santo, del Espíritu, para el bien común. Pues lo mismo, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, pues todos nosotros, judíos
constituido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu Santo completa la obra de Cristo en nosotros y a través de nosotros en el mundo. Al igual que los apóstoles, también nosotros hemos recibido el mandato de romper y abandonar nuestros muros cercados y llevar sanación y paz al mundo. De pie, cantamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no bendigas tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que fuerza el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos, y en esto entró Jesús, se puso en medio y le dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días. Buenos días. Señores, como cristianos, este es un día muy importante porque es el día en que recibimos pues, la promesa del Espíritu Santo. Y es ese mismo Espíritu el que nos va dando la unidad. Entonces, la celebración solemne de Pentecostés nos invita a profesar nuestra fe en la presencia y en la acción del Espíritu Santo e invitar que Él vaya tomando posesión de nosotros con la efusión de su Espíritu Santo sobre la Iglesia y sobre el mundo entero. Por tanto, hagamos nuestra
y con profunda especial intención la invocación de la iglesia diciendo: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Una invocación muy sencilla e inmediata, pero a la vez extraordinariamente profunda, que brota ante todo el corazón de Cristo. En efecto, el Espíritu es el don que Jesús pidió y pide continuamente al Padre para sus amigos. El primer y el principal don que nos ha obtenido con su resurrección y ascensión al cielo. De esta oración de Cristo nos habla el pasaje del Evangelio de hoy, que tiene como contexto la última cena. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, guardan mis mandamientos, y yo pediré al Padre que les dé el Paráclito, para que esté con ustedes para siempre. Aquí se nos revela el corazón ardiente de Jesús, su corazón filial y fraterno. Esta oración alcanza su cima y su cumplimiento en la cruz, donde la invocación de Cristo es una sola cosa con el don total de que Él hace de sí mismo. Y de ese modo su oración se convierte, por decirlo así, en el sello mismo de la entrada en plenitud por amor al Padre y a la humanidad. Invocación y adoración del Espíritu Santo se encuentran, se complementan, se convierten en una única realidad. Yo rogaré al Padre y les dará otro Paráclito para que esté con ustedes para siempre. En realidad, la oración de Jesús, la de la última cena y de la cruz, es una oración que continúa también en el cielo, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre y Jesús, de hecho, siempre vive en su sacerdocio de intercesión en favor del pueblo de Dios y de la humanidad. Por tanto, reza por todos nosotros, pidiendo al Padre el don del Espíritu Santo. Relato de Pentecostés en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hemos escuchado en esta primera lectura, presenta el nuevo curso que la obra de Dios inició con la resurrección de Cristo, obra que implica al hombre, a la historia y al cosmos, del Hijo de Dios muerto y resucitado, vuelto al Padre, brota ahora sobre la humanidad como inédita energía, el soplo divino del Espíritu Santo. ¿Y qué produce esta nueva y potente autocomunicación de Dios? Donde hay la serenidad, donde no hay serenidad, donde hay divisiones, Dios crea unidad y comprensión. Se pone en marcha un proceso de reunificación entre las partes de la familia humana, dividida y dispersadas. Las personas a menudo reducidas a individuos que compiten entre sí en conflictos entre hermanos, alcanzadas por el Espíritu de Cristo, se abren a la experiencia de la comunión, que puede tocarlas hasta el punto de convertirlas en un nuevo organismo, en un nuevo sujeto que es la Iglesia. Este es el reconocimiento de la entrada de los discípulos, de la Iglesia a lo largo de su historia universal. Desde el principio, desde el día de Pentecostés, habla todas las lenguas. La Iglesia universal precede a las iglesias particulares y éstas deben conformarse siempre a ella, según un criterio de unidad y de universalidad,
La Iglesia nunca llega a ser prisionera de fronteras políticas, raciales y culturales. No se puede conducir con los estados ni tampoco con las federaciones de estados, porque su unidad es otra cosa, otro tipo de aspiración a cruzar todas las fronteras humanas. De esto, queridos hermanos, deriva un criterio práctico de discernimiento para la vida cristiana. Cuando una persona o una comunidad se cierra en su modo de pensar y de actuar, es signo de que se ha alejado del Espíritu Santo. El camino de los cristianos y de las iglesias particulares siempre debe confrontarse con la Iglesia universal, que es una y católica, y armonizarse con ella. Esto no significa que la unidad creada por el Espíritu sea una especie de igualitarismo. Al contrario, esta unidad que podríamos definir técnica, la Biblia de hecho nos dice en Génesis 11, 1:9, que en Babel todas las lenguas se hablaban una sola lengua. En cambio, en Pentecostés, los apóstoles hablaban lenguas distintas, de modo que cada uno comprenda el mensaje de su propio idioma. La unidad del Espíritu se manifiesta en la pluralidad de la comprensión. La Iglesia es por naturaleza una y múltiple, destinada como está a vivir en todas las naciones, en todos los pueblos y en todos los contextos sociales más diversos. Solo responde a su vocación de ser signo e instrumento de unidad de todo el género humano. Lumen Gentium. Si permanece autómata de cualquier estado o de cualquier cultura particular, siempre y en todo lugar la Iglesia debe de ser verdaderamente católica y universal, la casa de todos en la que cada uno puede encontrar su lugar. El relato de los Hechos de los Apóstoles nos ofrece también otra sugerencia muy concreta. La universalidad de la Iglesia se expresa con la lista de los pueblos según la antigua tradición. Somos partos, medos, helenitas, etc. Se puede observar aquí que San Lucas va más allá del número 2, que siempre expresa ya una universalidad. Mira más allá de los horizontes de Asia y del nordeste de África y añade otros 3 elementos: romanos, es decir, el mundo occidental, los judíos y prosélitos, comprendiendo de modo nuevo la unidad entre Israel y el mundo. Y por último, cretenses y árabes, que representan a Occidente y Oriente, islas y tierras firmes. Esta apertura del horizonte confirma ulteriormente la novedad de Cristo en la dimensión del espacio humano, de la historia de las naciones. El Espíritu Santo abarca hombres y pueblos, y a través de ellos supera muros y barreras. En Pentecostés, el Espíritu Santo se manifiesta como fuego. Su llama descendió sobre los discípulos reunidos, se encendió en ellos y les dio un nuevo ardor de Dios. Se realiza así lo que había predicho el Señor Jesús: he venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Los apóstoles, junto a los fieles, a las distintas comunidades, han llevado esta divina llama hasta los últimos confines de la tierra. Han abierto así un camino para la humanidad, camino luminoso
y han colaborado con Dios, con su fuego que quiere renovar la faz de la tierra. Qué distinto es el fuego de las guerras y de las bombas. Qué distinto el incendio de Cristo que la Iglesia propaga respecto a los que encienden los dictadores de todas las épocas, incluso en el siglo pasado y en nuestro siglo, que dejan detrás de sí tierra quemada. El fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo, es el de la zarza que arde sin quemarse. Es una llama que arde, pero que no se destruye. Más aún, ardiendo, hace emerger de la parte del hombre su parte más verdadera, como una efusión hace emerger su forma interior, su vocación a la verdad y al amor. Un padre de la Iglesia, Orígenes, en una de sus homilías sobre Jeremías, refiere un dicho atribuido a Jesús que la Sagrada Escritura no recoge, pero que quizás sea auténtico. Reza de la siguiente manera: quien está cerca de mí, está cerca del fuego. En efecto, en Cristo habita la plenitud de Dios. En la Biblia se compara el fuego. Hemos observado hace poco que la llama del Espíritu Santo arde, pero no se quema. Sin embargo, realiza una transformación y por eso debe consumir algo en el hombre, de las escorias que lo afectan, que lo corrompen y que le obstaculizan su relación con Dios y con el prójimo. Por ese efecto, el fuego divino nos asusta. Tenemos miedo de que nos queme. Preferimos permanecer tal como somos. Esto depende del hecho de que muchas veces nuestra vida está planteada según la lógica del tener, poseer y no del darse. Muchas personas creen en Dios y admiten la figura de Jesucristo, pero cuando se les pide que pierdan algo de sí mismos, se echan atrás, tienen miedo a las exigencias de la fe. Existe el temor de tener que renunciar a algo bello o a lo que uno está apegado. El temor de seguir a Cristo no nos prive de la libertad, de ciertas experiencias de una parte de nosotros mismos. Por un lado queremos estar con Jesús, seguirle de cerca, y por otro tenemos miedo de las consecuencias que eso conlleva. Queridos hermanos y hermanas, siempre necesitamos que el Señor Jesús nos diga lo que repetía a menudo a sus amigos: no tengan miedo. Como Simón Pedro y los demás, debemos dejar que su presencia y su gracia transformen nuestros corazones, siempre sujeto a las debilidades humanas. Debemos saber reconocer que perder algo, más aún perderse a sí mismo por el Dios del verdadero, el Dios del amor y el Dios de la vida, en realidad es ganar, volverse a encontrar más plenamente. Quien encomienda a Jesús experimenta ya en esta vida la paz y la alegría del corazón, que el mundo no puede quitar ni tampoco puede quitar una vez que Dios nos la ha dado. Por tanto, vale la pena dejarse tocar por el fuego del Espíritu Santo. El dolor que nos produce es necesario para nuestra transformación. Es la realidad de la cruz. No por nada el lenguaje de Jesús es el fuego. Es sobre todo una representación del misterio de la cruz, sin el cual no existe cristianismo. Por eso, iluminados y confortados en estas palabras de vida,
elevemos nuestra invocación diciendo: ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego sagrado. Envía Espíritu, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, has guiado los mismos tu Espíritu. Y gocemos siempre de tu divino consuelo. Nuestro Señor. Amén. Encienda el Espíritu Santo en nosotros el fuego de tu amor. Sabemos que esta es una oración audaz, con la cual pedimos ser tocados por la llama de Dios, pero sabemos sobre todo que esta llama y solo ella tiene el poder de salvarnos. Para defender nuestra vida, no queremos perder la eterna que Dios nos la quiere dar. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo, porque solo Dios, solo en el amor ardiente, podemos salvarnos. Amén. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, limitado como real, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo cree, que por nosotros somos hijos de la salvación, bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, llegando de manera libre, y se hizo y por nuestra causa fue crucificado y herido de modo real, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según la Escritura, y subió al cielo, que está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para casar a vivos y muertos. Señor, creo en el Espíritu Santo, en la de Dios, en el Padre Divino, como Padre y Dios, y Jesús con la gloria, y a todos los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección y la vida del futuro. Amén. presentemos al Señor nuestras oraciones. A cada intención responderemos que tu Santo Espíritu renueve la paz de la tierra. Que tu Santo Espíritu renueve la paz de la tierra. Por la Iglesia, comunidad de creyentes reunidos por el Espíritu Santo, para que fortalecida y conducida por el mismo Espíritu, sean un signo para el mundo del Dios bueno y providente, oremos. Que tu Santo Espíritu renueve la paz de la tierra. Por nuestro obispo Francisco Osorio, para que en su ministerio pastoral resplandezca el amor de Dios que busca la unidad de todos los creyentes, oremos. Que tu Santo Espíritu renueve la paz de la tierra. Por nuestros gobernantes, para que dejándose guiar por el Espíritu Santo, encuentren soluciones justas y equitativas a las dificultades por las que atraviesa nuestra sociedad, oremos. Que tu Santo Espíritu renueve la paz de la tierra. Por quienes se unen a la cruz de Jesús por medio del sufrimiento o del dolor, para que el Espíritu de Dios, que mantuvo de pie junto a la cruz a María Santísima, colme sus corazones y haga descubrir el sentido de su dolor, oremos. Que tu Santo Espíritu renueve la paz de la tierra. Por la construcción de nuestro templo, para que el Espíritu Santo inunde los corazones de aquellos que tienen los medios económicos para realizarla y aún no se deciden a aportar a la Iglesia, oremos. Que tu Santo Espíritu renueve la paz de la tierra. Por nosotros, para que renovados por el Espíritu Santo, nos abramos a la obra nueva que Él quiere realizar en nosotros mismos, y así podamos ser estrellas vivientes de Cristo, oremos. Que tu Santo Espíritu renueve la paz de la tierra.
Dios Padre nuestro, tu Espíritu ora con nosotros, dentro de nosotros, escucha la oración de tu iglesia, morada suya, y concédenos lo que el mismo Espíritu nos sugiere pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos hagas comprender más profundamente la realidad del misterio de este sacrificio y que digne en llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad
verdad, Jesús, es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy al Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El Juan, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba, tomó pan, y dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos él, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos en él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces digno de servir en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Agustín y Mónica, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos, la oración de los cristianos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Damos finalmente el signo de la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres a la casa para lograr la casa.
Comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás tras de tu presencia en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven atento espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarda mi alma para la vida eterna. Amén.
has comunicado a tu iglesia los bienes del cielo. Conserva la gracia de lo que le has dado para que el don impulso del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual que acreciente su fruto para la redención eterna. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le recordamos a todos los hermanos que en el boletín, en la parte frontal, están todos los avisos. También les informamos que a solicitud de nuestro párroco, el boletín va a tener un cambio. Y el párroco nos pidió que incluyéramos algo alusivo a los niños, porque esto está más para los adultos. O sea, a partir de un mes más o menos, estamos trabajando en diseño, va a venir dentro del boletín algo que se le entregó a los niños hoy, una sopa de letras. Esta sopa de letras es alusiva al Evangelio de hoy. Esta sopa de letras es el Pentecostés y los dones del Espíritu Santo. Llévense la sopa de letras que estén por ahí para sus hijos y sus nietos, para que de esa manera vayamos catequizando en el hogar. Mañana lunes el grupo de oración Caminando con Jesús se reúne acá en la parroquia a las 5 de la tarde. El próximo sábado 11 en la mañana tenemos nuestro taller de liturgia. Ya saben todas aquellas personas que participaron de la primera parte del taller, que la segunda parte, que es la parte práctica, va a ser este próximo sábado a las 9 de la mañana. Aquellas personas que no asistieron a la primera parte pueden venir también a la segunda parte, para que conozcan un poco más de todo lo que se celebra dentro de la misa. También para el próximo sábado, pero en la misa de las 6:30 de la tarde, tendremos los bautizos para niños menores de 7 años. Aquellas personas que deseen participar, deseen traer algún niño para que se lo bauticen, deben de comunicarse con la catequista a más tardar el próximo martes, para que puedan tomar la formación de padres y padrinos. También ese día, al finalizar la celebración, tenemos reunión con los ministros y encargados de sectores. Vamos a hacer una revisión de los terrenos parroquiales, porque ya han crecido bastante. Cuando se hizo esta división hace ya más de 10 años, no había tantas casas como ahora, ni habían tantas zonas pobladas. Así que vamos a revisar de nuevo, y es un encargo que nos dejó nuestro sacerdote para que lo tengamos revisado para cuando él venga a ver sus vacaciones. El trido eucarístico, 13, 14 y 15 de julio, y culminando con nuestra fiesta de Corpus Christi el jueves 16. Celebración a las 9 de la mañana acá en la parroquia. Y la arquidiócesis de Santo Domingo nos invita a que participemos de la caminata con el Santísimo Sacramento desde las 3 de la tarde. Es arquidiocesano y a nosotros nos corresponde como Vicaría Territorial Este el punto de reunión en la avenida Estados Unidos, esquina de América. Esto es detrás del Parque del Este. Y vamos a ir caminando en procesión hasta el Faro Colón, donde nos reuniremos con las demás vicarías. Y a las 4 de la tarde tendremos nuestra celebración eucarística. El día 18 de junio, Encuentro Mundial de las Familias. Esto es en el auditorio de la Universidad Católica de Santo Domingo, de 8 a 1, libre de costo. Pueden participar todos con toda la familia. Nuestra peregrinación al Santo Cristo de los Milagros en Vallaguana, el 24 de julio, costo de la boleta 800 pesos. Esta celebración va a ser presidida por Monseñor Lorenzo y co-celebrada por nuestro sacerdote, el párroco Rafael Olivo.
La salida es a las 7 de la mañana desde acá de la parroquia. Tenemos que ser puntuales porque la celebración es a las 10 y nosotros somos los que estamos a cargo de esa celebración allá en el santuario. El concierto de Maús Mujeres, para los que no han comprado su boleta, es el 6 de agosto. Las hermanas de Maús tienen boletas disponibles y si conocen de alguna joven que necesite o que no pertenezca a ningún ministerio y quiera servir a nuestro Señor Jesucristo un poco más de cerca, invitarla a este retiro. Recordarle que mañana lunes tenemos clases en la Escuela de Teología. La misma va a ser de forma por vía Zoom, ya que también mañana nuestra parroquia recibe a la familia lateranense. La familia lateranense es esta familia que apoya a nuestro seminario y a la congregación de los canónigos regulares de Letrán, de donde salen todos nuestros sacerdotes. Esta familia la apoya económicamente, la apoya en oración y la apoya también participando en algunas actividades que se celebran. Está abierta la invitación a todos los que deseen participar y apoyar de alguna manera a la familia lateranense. Solamente tienen que venir mañana a las 7 de la noche y serán todos bien recibidos. Llamamos a las personas que cumplen años, los que vinieron por primera vez en el día de hoy, los que están de aniversario de boda. Vengan todos, no se les va a pedir nada, se les va a dar. Así que pueden venir sin miedo, pueden venir que a darle que vamos. El Señor esté con ustedes. Pedimos que esta bendición descienda sobre esos hermanos nuestros y que lo haga fieles poseedores del Espíritu Santo. Dios, Padre de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de sus discípulos, derrame sobre ellas el Espíritu Santo y les agregue con sus bendiciones y les llene de los dones del Espíritu Consolador. Amén. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable se posó sobre los apóstoles, purifique sobre sus corazones todo pecado y les ilumine con la efusión de su claridad. Amén. Amén. Y que el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, les conceda el don y la perseverancia en la misma fe y así puedan pasar de la esperanza a la plenitud, a la plena visión. Amén. Y a ustedes le bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Antes de la despedida, recordamos que tenemos que pintar la parroquia. Necesitamos una cubeta para acá adentro y dos hacia afuera. Así que contamos con la colaboración de cada uno de ustedes. El pasante los días puede ser. El color que aquí adentro es blanco hueso, el de afuera es un amarillito bien precioso que está ahí en la foto de la parroquia nueva, en el mural. Ese va a ser el color de afuera. Antes de pedirle, leerle una carta que nos envía a la Arquidiócesis de Santo Domingo, dice, tomen acción.
Solemnidad del Cuerpo Cristo. Con María de la Altagracia adoremos a Jesús Eucaristía. A toda la iglesia arquidiocesana, queridos hermanos y hermanas, reciban un fraternal saludo de nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre, la Virgen de la Altagracia, en ocasión de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Con gran entusiasmo conmemoramos la presencia viva de Jesús sacramentado entre nosotros. La Eucaristía es una cita diaria de Jesús nos hace para entrar en un profundo amor e intimidad con Él. Es un llamado a colaborar por la causa del reino, a hacer soporte para enfrentar los diversos males que se nos presentan en la vida. Por tal motivo, nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Osorio Acosta, nos invita a participar en la gran celebración y encuentro eucarístico diocesano que presidirá en la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo este jueves 16 de junio del 2022 a las 4 de la tarde en el Faro Colón. Invitamos a que se unan a las actividades programadas en su parroquia, en el Distrito Nacional de las Vicarías Territoriales, y juntos proclamemos el amor, la infinita misericordia y el deseo que tiene nuestro Padre Dios de darnos vida en abundancia a través de su cuerpo y de su sangre. Les bendigo a todos de corazón y les espero en esta ocasión, gracias con Jesús y María, en este año jubilada que estamos, Monseñor Joaquín Burgo Prisma, el Prisma de orden por él, nuestro arzobispo. Como decía el hermano Hueso, nos vamos a juntar como vicaría a las 3 de la tarde en la Avenida de Estados Unidos, en la parte lateral del Faro Colón. La misa será en el frente del Faro Colón a las 4 de la tarde. El color de nuestra vicaría es azul cielo. Así que, si quieren llevar su banderita, creo que la vicaría va a suplir alguna bandera. Pero nos juntamos desde aquí. Primero tenemos la misa a las 9 de la mañana y luego en la tarde vamos a participar todos de esta solemnidad ya allá con toda la iglesia que deseamos. Esta Santa Eucaristía ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.